Buenas noches, maestros, maestras. Gracias por acompañarnos en un webinar más de Docente al Día. Esta tarde, ya casi noche, vamos a trabajar el tema Orientaciones para el soporte socioemocional a las y los estudiantes en el marco del buen retorno del año escolar. Sin más, entonces, iniciamos con el primer bloque. La pregunta, ¿cómo generar condiciones de bienestar socioemocional docente para brindar un adecuado soporte socioemocional a los estudiantes? Este primer bloque está a cargo de Milton Mendoza. Por favor, Milton, continuamos contigo. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandra? Empezar este año, hay unas ideas que quisiera mencionar y que las he escrito. La pregunta que hace Alejandra y que es el primer bloque nos lleva a pensar en que antes de brindar el soporte socioemocional hay una etapa, hay un momento en el que los docentes nos miramos a nosotros mismos para recoger información acerca de cómo estamos emocionalmente, considerando también, considerando que el ser docente no implica solamente el trabajo, por ejemplo, relacionado a el diseño de experiencias de aprendizaje, ¿no? La redacción, el recoger del contexto y cómo está la realidad e incluirlo dentro de una experiencia de aprendizaje para el trabajo con mis estudiantes. El ser docente no solamente implica el diseñar los instrumentos más adecuados para recoger la información, sino que también el ser docente tiene que ver con esa parte del ser persona y que tenemos que verlo como parte de ese todo que somos. La OMS define al bienestar como y nos reconoce como personas biopsicosociales. Entonces, ayuda a que nosotros nos podamos ver en esta etapa, nos podamos ver así, como personas que no solamente trabajamos desde lo profesional, sino que también tenemos sueños, tenemos metas, tenemos expectativas, que sentimos que somos vulnerables ante ciertas situaciones. Eso lo digo porque estamos haciendo un encuadre inicial de qué condiciones podríamos nosotros docentes asegurar antes de brindar el soporte socioemocional a nuestros estudiantes. Y una palabra clave que está saliendo es mirar nuestro bienestar socioemocional, cómo estamos. Algunas condiciones de bienestar socioemocional las estoy proyectando y tienen que ver con, y he puesto en el centro de manera intencionada, el aprender a escucharnos. Aprender a escucharnos implica el ponernos en contacto con nuestras necesidades, con nuestras demandas, con lo que vamos descubriendo, pero también en el entorno está el aceptar la realidad, nuestra realidad, el proyectarnos metas realistas, el saber establecer límites en la acción, es decir, en lo que hacemos, tal vez no todo lo que se nos presenta lo tenemos que hacer o resolver, ¿no? Y desde ahí la importancia de poder ponernos unos límites justamente porque queremos promover, queremos cuidar nuestro bienestar socioemocional. También la organización y gestión del tiempo diario, ¿no? Porque nosotros seguimos trabajando y seguimos trabajando con responsabilidades compartidas con nuestra familia, hay atención que hacer. También un aspecto importante es el poder participar en redes de apoyo. Todas estas condiciones tienen que ver con el bienestar socioemocional y me gustaría y los invito a que mientras yo voy desarrollando estas ideas, ustedes vayan asociando cómo se relaciona esto con la definición de bienestar socioemocional. ¿Qué entendemos por bienestar socioemocional? Que es, al cerrar esta presentación, es a lo que vamos a llegar, pero les propongo que ustedes vayan haciendo el ejercicio de todo lo que vamos conversando, lo que les voy comentando, ustedes lo vayan viendo a la luz del bienestar socioemocional. Bien, vamos a empezar con la primera condición y tiene que ver con el aprender a escucharnos, con el saber escucharnos, ¿no? Y lo importante y lo clave que es que nosotros podamos establecer una comunicación amable con nosotros mismos. Normalmente nos han enseñado y nosotros también procuramos ser amables con las demás personas, con un amigo, con un vecino, con un colega, desde el saludo, ¿no? Cuando terminamos a veces una conversación, siempre decimos, cuídate bien, cuídate bastante. Entonces, eso en este momento es importante que lo hagamos con nosotros mismos, el escucharnos. Algunas preguntas que pueden ayudar
aprovechando también este contexto de inicio de año, es preguntarnos cómo nos sentimos, cómo te sientes, cómo estás empezando el año escolar, qué expectativas tienes para este año, en qué condiciones socioemocionales estás empezando tu trabajo y también en qué te sientes más fuerte y en qué todavía no, el reconocer eso. Hacernos estas preguntas y el aprender a escucharnos a nosotros mismos tiene sus beneficios. Y dentro de los beneficios más significativos es que nos podemos dar cuenta que tenemos necesidades que atender. Y necesidades básicas como las físicas, como las socioemocionales, ¿no? Las físicas, el preguntarte qué prioridad tiene para ti la cantidad de horas que duermes. ¿Estás durmiendo las 8 horas o cuántas horas estás durmiendo? ¿Estás descansando? Tu alimentación, ¿cómo estás en tu alimentación? ¿Estás comiendo a tus horas? ¿Estás nutriéndote? ¿Estás sabiendo balancear tus alimentos? Y respecto a lo socioemocional también, el darte cuenta qué tipo de pensamientos estás teniendo y cómo eso influye en tus emociones, ¿ya? Entonces, solo sabiéndonos escuchar podemos darnos cuenta de las necesidades que podemos tener. También otro beneficio del saber escucharnos, del aprender a escucharnos, es el poder darme cuenta si es que hay algo que yo no puedo hacerlo solo y que es necesario recibir un apoyo, una ayuda. Y si así fuera el caso, es mi responsabilidad buscarla. También otra ventaja del saber escucharnos, que podemos descubrir sabiendo o aprendiendo a escucharnos, es el darnos cuenta cómo está nuestro diálogo interior. Ese diálogo que todos tenemos antes de decir algo, algo que pasa en nuestra cabeza, una o dos ideas. Ese diálogo, ¿cómo está? ¿Qué nos estamos diciendo? Por ejemplo, frente a algo que no nos puede salir bien, ¿qué nos estamos diciendo? ¿Nos estamos diciendo algo amable o nos estamos poniendo ahí el dedo en la frente, torturándonos o dándonos mensajes a veces que no son tan asertivos y que al final no ayudan porque contribuyen más bien a estresarnos? También otro aspecto importante es que al aprender a escucharnos nos damos cuenta lo importante que somos, ¿no? Y eso sí es, creo, dentro de todo, a lo que hay que prestarle más atención porque tiene que ver con nuestra autoestima, ¿no? Y que todo parte de aprender a escucharnos a nosotros mismos. Otra idea, otra condición tiene que ver con la aceptación de la realidad, de cómo está la realidad y la gestión realista de nuestras metas, ¿no? Mirar la realidad y dimensionarla en su real magnitud para actuar de acuerdo a ello y tomar decisiones. Por ejemplo, aún tenemos dificultad para contactar a todos nuestros estudiantes como quisiéramos, o que tenemos de repente padres y madres de familia que no nos contestan como nosotros quisiéramos, o tenemos dentro de nuestro grupo de estudiantes subgrupos en los que hay que atenderlo de manera distinta porque algunos están llevando a través de web, otro a través de celular, otro de repente no tienen conectividad todavía. Entonces, eso significa el mirar la realidad para dimensionarla. Y con esto quiero aclarar que mirar la realidad y aceptarla no es un sinónimo de conformismo, ¿no? De quedarnos ahí o de no cuestionar la realidad. O sea, es importante, pero hagámoslo de manera asertiva, de manera propositiva. Hay una realidad que no va a cambiar pronto, ¿no? Hay otras cosas que de repente con el transcurso de los meses van a ir cambiando, otras de repente respecto al año anterior ya han cambiado, ¿no? Y eso también nos ayuda a ser conscientes para poder tener esa, o para poder dimensionar de una forma más asertiva lo que nos está pasando. Hay que hacernos la pregunta, ¿qué de lo que observo en mi entorno va a cambiar a corto, mediano o largo plazo? Y frente a eso, es saludable enfocarnos en lo que está en nuestras manos resolver. Nuestras expectativas sobre lo que podemos lograr debe tener, recordemos también, debe tener como prioridad nuestro bienestar socioemocional y también el de nuestros estudiantes. Todo aquello que hagamos, todo aquello en lo que nos comprometamos, tiene que ver, debería estar como un referente importante el cuidado de nuestro bienestar socioemocional. Otro punto que tiene que ver con esas condiciones de bienestar socioemocional, igual a quienes recién se están integrando en la transmisión, les pido que aquello que estamos hablando lo vayan vinculando con qué se entiende por bienestar socioemocional.
¿Qué es bienestar socioemocional? Al final vamos a definir. El establecer límites de acción, ¿no? El evitar creernos los superhéroes. El sobreinvolucramiento y el sobreesfuerzo puede agotarnos emocionalmente. Y eso es lo que ha pasado en algunos casos, ¿sí? Cuando hemos visto resultados acerca de cómo el año pasado hemos concluido las actividades, ¿no? Elevados niveles de estrés, ansiedad, cuadros de depresión, ¿no? Problemas de sueño, etcétera. Todo eso al final tiene que ver porque hay un acumulado de sobreesfuerzo, del sobreinvolucramiento, y eso como que nos va alejando del cuidar nuestro bienestar. Es importante también tener claro el límite frente a todo lo que se nos presenta, reconocer hasta dónde hay cosas que yo puedo hacerlo solo y cuándo es el momento oportuno para poder buscar ayuda, ¿sí? Esto tiene que ver con que hay algún profesional especializado que me puede ayudar, que puede aportar en ese momento que yo esté viviendo. Por ejemplo, voy a compartir algunos rasgos que nos da como referencia la UNESCO a través de su guía Reconstruyendo sin ladrillos. La pregunta es, ¿cuándo es necesario buscar una ayuda especializada? Y lo que nos recomiendan o lo que nos dicen que frente a estas situaciones sí es recomendable recurrir a un profesional para que nos pueda ayudar. Por ejemplo, cuando hay negación total de la muerte frente a un proceso de duelo. Esto vayámoslo mirando de repente como que si tú lo estás viviendo o lo has vivido o alguien de tu familia también, ¿no? Hagamos como ese ejercicio. Ayuda especializada cuando hay negación total de la muerte frente a un proceso de duelo, ¿no? A veces ser querido ya no nos acompaña y ha pasado el tiempo y nos resistimos a creer que ya no está con nosotros. Otro rasgo tiene que ver con los temores persistentes. El miedo es una emoción natural, normal, frente a eventos que lo generan, frente a eventos que lo ameritan. Pero cuando ya eso se torna persistente, es una alarma para buscar ayuda. Luego, la apatía crónica y depresión. O sea, es normal que nos podamos sentir a veces desanimados, pero cuando ese desánimo se convierte en algo crónico y dura más de 6 meses, entonces, alerta, ahí requerimos de una atención especializada. Luego, cuando hay una persistencia de problemas físicos sin causa aparente, no te has golpeado y de pronto te está doliendo alguna parte de tu espalda, la columna o la cabeza o algún dolor muscular. También los desórdenes en el sueño y la alimentación, ¿no? O estás comiendo mucho o estás sin apetito, estás inapetente, o lo mismo con el sueño, ¿no? A veces pasa que demoras en conciliar el sueño o cuando lo concilias lo pierdes, ¿no? Y hay una dificultad para poder sostener el sueño en las horas que se nos recomienda dormir. También los sentimientos irracionales de culpabilidad, ¿no? Frente a hechos, situaciones, el sentir culpa por lo que ha pasado, ¿no? Y no pasar de ese momento también es un indicador, es un rasgo que requeriría una ayuda especializada. Los pensamientos suicidas o conductas autodestructivas, el aislamiento de la familia y amigos habituales, de pronto has empezado a sentir desagrado por estar rodeado de gente y hay un aislamiento, o el sentir gran hostilidad hacia los demás, ¿no? Estás de repente como muy irritable, que aclaro, insisto, esto lo podemos sentir de manera espontánea frente a alguna situación, y esas son las emociones, pero cuando ya se hace algo crónico, algo muy prolongado, es un indicador de que es el momento de hacer la consulta a un especialista. Bueno, aparte también puedo decir que sin necesidad de llegar a estos rasgos, a estas características, el consultar a un profesional de la salud mental, a un psicólogo, lo puedes hacer en cualquier momento, en el momento que tú lo creas conveniente en realidad, ¿no? A veces es importante hacer un trabajo de promoción de la salud, de prevención, antes de poder llegar a algo más crónico. En ese sentido, aprovecho para compartir, desde el Ministerio de Educación estamos promoviendo que los docentes se involucren y reciban el apoyo de esta estrategia de Te Escucho Docente, ¿no? Y aquí hay 4 datos importantes que nos ofrece Te Escucho Docente. Te Escucho Docente está dirigido a todos los docentes y directivos de IES públicas
a nivel nacional, tanto nombrados como contratados. Cuentas con un portal web, hay recursos, brinda un servicio de atención psicológica, puedes solicitar una cita de forma gratuita y voluntaria, asegurando la confidencialidad que amerita lo que te está pasando, ¿no? Y también contarles que a la fecha, cientos de docentes como ustedes ya se han atendido y han empezado a recibir ese acompañamiento. Otra condición que les comparto es el organizar y gestionar el tiempo, nuestro tiempo diario, con actividades que sean variadas, ¿no? Y aquí les estoy presentando una idea de qué actividades podríamos desarrollar en el día. Las actividades laborales con algunos requisitos o condiciones. Por ejemplo, actividades laborales. Importante que en el día te puedas fijar una meta de qué es lo que quieres lograr en ese día, ¿no? Esa meta tiene que ser real. Les decía, evitando el sobreesfuerzo. Hay que ponerse límites en las actividades que tenemos. Si creemos que algo no lo podemos hacer, es importante comunicarlo, decirlo a nuestros directivos o en el trabajo colegiado que realizamos, ¿no? También durante la rutina de nuestra actividad laboral en el día, resulta muy satisfactorio el que puedas hacer unas pausas activas. Pausas activas implica tomarte unos tiempos de 10, 15 minutos, de acuerdo a cómo estés tú también organizándote, y puedas incluir actividades de estiramiento, de relajación, o simplemente puedes caminar, dar una vuelta, hacer un ejercicio de respiración. También las actividades para el libre esparcimiento, ¿no? Muchos docentes nos han compartido en algunos espacios que tenemos de comunicación cómo han podido ir incluyendo rutinas de ejercicios físicos en el día a día. Ojo, no tienes que dedicarte una hora para el ejercicio físico. A veces el proyectarnos así con una meta tan alta, una hora al día, ejercicio físico, al final termina frustrándonos porque no hemos tenido el hábito de hacerlo. Entonces, hay que poder dosificar. Puedes empezar con 10 minutos al día. 10 minutos al día, algunos profesores nos decían, yo pongo mi música y me desconecto, o estoy con mis audífonos, y esos 10 minutos son para mí, para disfrutarlo. Y fíjense lo que ocurre. Cuando uno hace estas actividades, es una manera de generar en nosotros serotonina, que es el neurotransmisor asociado a la felicidad, la oxitocina, también la hormona vinculada con la felicidad, con la sensación de placer, ¿no? Todas estas actividades tienen ese efecto en nosotros. Por eso la recomendación es que la vayamos practicando. Y luego también tiempo para estar solos, para que estén solas, profesoras, ¿no? El pintar, el dibujar, el escuchar la música de tu preferencia, o sencillamente que sea un tiempo en el que decidas hacer nada y estar mirando al vacío. Eso también ayuda porque es importante para tu relajación, el desconectarse, ¿no? No todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo. La última idea que les quiero compartir antes de entrar a nuestra definición de bienestar socioemocional es el participar en redes de apoyo, ¿no? Nuestro rol es de sostener emocionalmente a alguien, ¿no? Como docentes, nuestro rol es de sostener emocionalmente a alguien, pero también podríamos empezar a considerar que necesitamos ser sostenidos. Y tiene que ver con lo que les decía hace un rato, que no todo lo podemos hacer. Entonces, yo sostengo a alguien, y no solo a mis estudiantes, sino también en la familia. Pero también considerar que yo, como persona vulnerable, frágil, puedo ser sostenido por alguien, ¿no? Y ahí entra nuestros familiares, nuestros grupos, círculo de amigos, de amigas, con quienes más confianza tenemos. Frente a algo que es muy complicado, cuando estemos frente a algo que es muy complicado, pensemos que eso ya fue complicado para alguien antes y que ya lo resolvió. Entonces, si lo conversamos, podríamos encontrar algún colega o alguien que ya encontró una salida, una alternativa para lo que a mí ahora me está generando estrés y podría ayudarme acerca de eso, ¿no? De eso se trata el promover, el participar de redes de apoyo. Al final, la unión hace la fuerza, ¿no? Eso hay que aplicarlo en el día a día. Finalmente, y lo dejaba porque quería que podamos, todo lo que hemos conversado, lo que les he ido comentando, quería que lo llevemos a asociar con esta definición de bienestar socioemocional.
Y estoy tomando como referencia lo que dice el Proyecto Educativo Nacional al 2036. Ustedes saben, uno de los propósitos de este Proyecto Educativo Nacional es el bienestar socioemocional, y ahí estamos involucrados todos, ¿no? Ahí están involucradas todas, desde nuestros estudiantes, las familias, nosotros como personas. Y el bienestar socioemocional tiene que ver con la expresión del equilibrio, ¿no? Un equilibrio personal, también con la adaptación, con mi adaptación a la convivencia social. Y la tercera dimensión tiene que ver con la capacidad de lidiar con los retos que se nos presentan en la vida diaria, ¿no? Que pueden ser físicos, que pueden ser personales, que pueden ser académicos, profesionales, y que todo ello también tiene como complemento, aún yo estando en una situación difícil, de poder contribuir con el bienestar colectivo, ¿no? Con el bienestar colectivo que nosotros, y nosotros lo hacemos cuando, por ejemplo, desde nuestra familia, desde nuestros vecinos. Ahora, a propósito de los cuidados frente al COVID, siempre estamos recomendando, estamos compartiendo información basada en evidencia acerca de cómo cuidarnos. Cuando con nuestros estudiantes también lo hacemos para promover el bienestar de ellos, estamos entrando a este campo de la ciudadanía. La idea clave de esta reflexión, entonces, es tomar un tiempo para saber cómo te estás sintiendo emocionalmente. Si aún te sientes abrumado, te sientes abrumada, puedes utilizar alguna estrategia de afrontamiento. Hoy día hemos compartido algunas, yo les he compartido algunas, y si es necesario, buscar apoyo, ayuda profesional, ¿no? Hay que evitar, maestros, maestras, acostumbrarnos o resignarnos a vivir con algún malestar emocional, ¿no? Y hacer que ese malestar emocional o físico sea parte de nuestra vida. Yo creo que al hacer eso, no estaríamos contribuyendo con nuestro bienestar socioemocional. Y era importante hacer esta entrada, porque ahora Kate va a continuar, porque para brindar soporte socioemocional, nosotros primero necesitamos estar como que en un estado de, si no es de equilibrio, pero de ir sintiendo ese bienestar, esa satisfacción por, primero, el lugar en el que estamos y las actividades que hacemos. Gracias, Alejandra. Perfecto, muchísimas gracias, Milton. Para aquellos que recién se están conectando, acabamos de terminar este primer bloque. Milton nos ha compartido lo importante que es trabajar desde el bienestar socioemocional primero nuestro, de los docentes, de las maestras, para después poder brindar un soporte socioemocional adecuado a los estudiantes. Como saben, continuamos ahora con Kate. En este segundo bloque vamos a conversar con ella sobre cuál es la importancia de brindar soporte socioemocional a los y las estudiantes. Kate, continuamos contigo, por favor. Gracias, Alejandra, y gracias, Milton, también por el encuadre. Sobre la pregunta, ha pasado más de un año desde que se declaró el estado de emergencia sanitaria, y durante este periodo hemos asumido diversos desafíos que han supuesto fortalecer nuestro rol y el perfil a través de diferentes herramientas y técnicas, y siempre teniendo en mente el desarrollo y el bienestar de cada uno de nuestros estudiantes. Pero es importante ver que este contexto también ha implicado un impacto en diferentes aspectos de la vida de todas y todos, ¿no? Y lo cual incluye también a la vida de nuestros estudiantes. Si me ayudan, por favor, con la presentación. El impacto es visible y directo, el reconocer cómo el COVID-19 lo hemos visto y ha tocado nuestra vida de diferente manera. Y a través de diferentes medios de comunicación y las redes sociales, bueno, estamos enterados del impacto que viene presentándose en las personas, ¿no? Pero más allá de estos medios se encuentra también la vivencia directa. Y es probable que en este momento un grupo importante de nuestros estudiantes, así como cada uno de nosotras y nosotros, haya conocido la enfermedad muy de cerca o hayan incluso perdido a alguien muy importante. Incluso el impacto económico sobre el entorno familiar de nuestros estudiantes también resulta evidente para aquellos que provienen de hogares en los cuales los ingresos se han visto mermados por este contexto. Y en las mismas prácticas cotidianas, ¿no? Es notorio el impacto de este contexto sobre el uso
que ahora vemos de mascarillas, las prácticas de higiene, las posibilidades incluso de salir a pasear o jugar con las amistades, ¿no? Con los amigos. Y tras un año de esta emergencia sanitaria, nuestros estudiantes podrían también presentar impactos a los cuales debemos prestar atención para que no pasen desapercibidos o lleguen a considerarse como eventos normales de una etapa de su vida. Y es así que, por ejemplo, tenemos algunos resultados que nos hablan de un estudio global que se realizó el año pasado, conducido por Save the Children, que nos muestra unas aproximaciones de este tipo de situaciones en las cuales nos estamos encontrando, ¿no? Tenemos en promedio un 83% de estudiantes, de niños, niñas, adolescentes, y también familias, padres, cuidadores, que reportan incremento en sentimientos que considerarían negativos durante la pandemia. Esto quiere decir que la experiencia emocional se ha tornando menos agradable, ¿no? Y así lo manifiestan. O tenemos que más de la mitad de los niños que no tuvieron contacto con sus amigos indican sentirse menos felices, más preocupados, menos seguros. O el malestar por el cierre de los centros educativos, ¿no? Y la misma ausencia de las clases presenciales durante las primeras semanas de pandemia, manifiestan a algunos estudiantes justamente que se han visto tocados por este tipo de situación, ¿no? Este malestar, y que ha ido incrementándose a lo largo de las siguientes semanas. Y tenemos también que nos habla de que un 63% de niñas reportan un incremento en sus labores en casa, mientras que el 43% de los niños indicó esto. Y el 20% de las niñas menciona que no tenía o que tenían tantas actividades en casa que interferían en sus propios procesos de aprendizaje, mientras que en los niños se manifestaba en solo un 10%. Y asimismo, el año pasado el Ministerio de Educación realizó operativos de monitoreo vía telefónica, iba dirigido a las familias, a los docentes, los directivos, coordinadores de redes educativas rurales, de servicios educativos, de la educación básica regular y la educación básica especial. Y en el operativo que iba dirigido a las familias, que se realizó en julio del año anterior, se obtuvo entre los resultados que las familias iban declarando que más del 67% sentía nerviosismo, sentía preocupación, podía sentir miedo, o más del 63% manifestaba que sentía que ser padre o madre era más difícil de lo que se creía, o que el 44% mencionaba que sentía tristeza y más del 50 y tanto por ciento sentía cansancio con sus responsabilidades como cuidadores frente a este contexto que se está viviendo. Y las familias, a su vez, declaraban que sus hijos o sus hijas estaban activos y se mostraban saludables, pero también teníamos que más del 35% se encontraba preocupado más de lo habitual, ¿no? Y que también mostraban nerviosismo, se mostraban tensos, o que les costaba dormir, o que en algunos casos podrían encontrarse constantemente tristes o decaídos, ¿no? Y esta es la realidad que a veces quizás no aparece en las noticias con la misma intensidad que otros impactos de la pandemia, y a la que ustedes como docentes están expuestos y lo conocen, y por lo cual requiere, y conocemos que requiere, una mayor atención, ¿no? Con la finalidad de poder intervenir para brindar soporte socioemocional en busca de generar alguna intervención, alguna propuesta que ayude a contribuir e incrementar el bienestar de cada uno de nuestros estudiantes. Siguiente. Como docentes, tenemos el rol de promover el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes, y particularmente desde el acompañamiento socioafectivo y cognitivo, según se señala en la norma BRAE, que ha sido aprobada con resolución ministerial 121 este año. Y ciertamente para apoyar y ayudar a otras personas es importante generar estabilidad emocional y estar bien uno mismo, como se explicó en el primer bloque de manera muy clara por Milton.
Para intervenir y brindar este soporte socioemocional implica fortalecer competencias que permitan afrontar las situaciones que están viviendo nuestros estudiantes. Este soporte se realiza a través de una relación que se sustente en el vínculo afectivo, y esto permitirá contribuir de manera positiva a generar relaciones que ayuden a disminuir estos niveles de frustración, de estrés, de enojo, entre otras emociones que pueden estar sintiéndose con mayor intensidad frente a las situaciones difíciles o de incertidumbre que están viviendo en este contexto. Y como parte de brindar este acompañamiento socioafectivo y cognitivo al estudiante, se genera este soporte socioemocional, y esto es entendido como aquel conjunto de actividades que van a ayudar a restablecer emocionalmente a nuestros estudiantes que se pueden ver afectados por el impacto de la situación del riesgo al cual se pueden encontrar expuestos. Y en este caso lo tenemos a causa de la pandemia producto del COVID-19. Para la intervención desde la mirada pedagógica, se proponen 4 pasos que se relacionan a aquellos que en su momento y en otro espacio lo compartimos desde las orientaciones que iban dirigidos hacia los docentes tutores sobre el acompañamiento socioafectivo y cognitivo a los estudiantes, y las cuales tienen que ver con identificar, generar recursos, la organización para la acción y la acción, seguimiento y resultado. Como parte de este proceso, lo primero al decir identificar es prestar atención a los diferentes señales que nos muestran nuestros estudiantes, ¿no? Que podrían estar ofreciendo como que estas expresiones emocionales de situaciones que podrían estar desbordándolos o quizás incluso mostrando emociones desproporcionadas o mostrando también una falta de atención y concentración, apatía o pérdida de interés. Expresiones que nos hacen referencias a problemas que puedan estar surgiendo en el hogar u otros espacios y entre otras situaciones que podrían estar vinculándose en su vida. Y más allá de la modalidad en la que quizás estemos realizando el servicio, ya sea presencial o a distancia, nuestra atención debe estar siempre centrada en el estudiante, ¿no? Y en ese momento la escucha activa y consciente se convierte en una práctica indispensable, además de reconocer la posible causa del comportamiento que estamos observando. Y el diálogo apreciativo se constituye como una herramienta importante junto a la validación emocional. Y esto es importante recordar además que el alcance real, ¿cuál es el alcance real de nuestro rol, ¿no? Por lo que podríamos considerar frente a lo que identifiquemos en este acercamiento con el estudiante y su familia, el poder generar una intervención o en todo caso también una derivación, ¿no? Si fuera necesario. Como un siguiente paso hablamos del generar recursos, y esto viene a ser el construir de manera conjunta con los estudiantes y sus familias, teniendo en cuenta su nivel de desarrollo, una propuesta de solución o intervención que permita afrontar de mejor manera la situación que hemos llegado a identificar. Y más que dictar una respuesta, se trata más bien de promover la toma de decisiones y la autonomía en el desarrollo de los propios recursos personales. Y para ello se puede plantear preguntas que ayuden a orientar justamente a la búsqueda de estos recursos personales que tienen, como el qué te ha funcionado hasta el momento, qué no te ha funcionado, qué puedes hacer para mejorar la situación y obtener lo que quieres, qué ocurriría si no actúas frente a lo que está pasando. Y estas son preguntas que giran a mirarse o girar a mirarse a uno mismo y reflexionar sobre los recursos que posee para poder afrontar la situación que tenemos delante. Otra etapa y como parte de este proceso de intervención es la organización para la acción. Y en este paso se puede articular con lo que se identificó de la situación o necesidad y con los recursos que tiene para generar una propuesta de intervención que pueda ser factible y también motivadora y que se acompaña al estudiante y a las familias a concretizar la propuesta pensando en qué hacer.
el cuándo podemos hacerlo, el cómo se puede llevar a cabo y el dónde se haría. También pensar en los obstáculos que se pueden llegar a presentar y los apoyos que se tiene para poder afrontar esta situación, además del rol que cumpliría el mismo docente, el docente tutor. También se debe considerar que según la situación que se nos presente y cuando se considere necesario, reitero que puede considerarse la derivación del estudiante a un equipo de psicología, a otros especialistas que puedan atender quizás de manera más pertinente la situación que tengamos identificado. En la etapa de acción, seguimiento y resultado, sobre los pasos anteriores justamente permiten comprender la situación. Y en este paso se planifica, se establecen acciones que permiten brindar el soporte socioemocional a los estudiantes, ya sea en espacios individuales, ya sea en espacios grupales o en todo caso de derivación. Y asimismo se implementan las soluciones planteadas, acompañándolos en cada acción, motivándolos a seguir adelante, colaborando con la eliminación de aquel obstáculo que se pueda llegar a presentar o reconociendo también sus progresos y logros, siempre en el marco del desarrollo y el fortalecimiento de sus aprendizajes. Y como hemos observado en estas estadísticas mostradas, es probable que nuestros estudiantes presenten alguna problemática similar en su proceso de afrontamiento a esta situación prolongada por la emergencia sanitaria, por lo que se podría plantear un conjunto de propuestas compartidas, abordadas de manera colaborativa dentro y fuera del aula. Y recordemos que desde nuestro enfoque por competencias, el trabajo socioemocional no se constituye en un trabajo extra, ¿no? Sino más bien es una oportunidad de integrar en las mismas actividades y experiencias que fortalezcan las competencias en las que ya venimos trabajando y se orienten al desarrollo socioafectivo y cognitivo del estudiante, o aprovechando estos espacios también riquísimos que tengamos de tutoría y orientación educativa desde sus múltiples estrategias. Gracias. Ahora doy pase para el siguiente bloque. Muchísimas gracias, Kate. Kate nos ha compartido entonces algunas estrategias, pero vamos a entrar ahora en este tercer bloque a las estrategias específicas que se pueden desarrollar a partir del trabajo que vienen haciendo los docentes en brindar un soporte socioemocional a los estudiantes, ¿no? Quiero agradecer a aquellos que siguen conectados con nosotros. Hemos iniciado con un buen grupo de maestros. Incluso veo que algunos nos envían saludos desde Chile, el país que está con nosotros al sur. Gracias por continuar con nosotros esta noche. Hay saludos desde Junín también, saludos de Patás, de Chota, Horacio Ceballos, de Chachapoyas, de Puerto Inca, en Huánuco. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Sabemos que este es un tema que han venido también esperando desde hace ya algún tiempo y les agradecemos por continuar con nosotros. Vamos a ingresar a un tercer bloque. Le doy pase ahora a Milton. ¿Qué estrategias pueden desarrollar los docentes para brindar soporte socioemocional a sus estudiantes? Sí, Alejandra, gracias. Sí, y Kate ya nos había compartido esa necesidad del por qué brindar soporte socioemocional y también que no tendríamos que entender que el soporte socioemocional es aparte de lo que ya desarrollamos en nuestras experiencias de aprendizaje, sino que nuestro currículo es amplio como para poder incluir estas competencias que tienen que ver con nuestra vida socioemocional durante esas experiencias que lo desarrollamos en el día a día, para no terminar con actividades un poco descolgadas o anexas, complementarias. Esa no es la idea. Y cuando hablamos de soporte socioemocional, es ineludible el referirnos a la orientación educativa que hacen los docentes tutores, pero también los docentes que no son tutores. Ahí es importante tener claro esto, ¿sí? La orientación educativa es permanente y la desarrollamos todos en la escuela. Voy a compartir igual algunas ideas para seguir profundizando. ¿Qué acciones podemos desarrollar los docentes para brindar soporte socioemocional? Voy a
aparte de comentarles que la orientación educativa se da a lo largo de toda nuestra jornada, no es porque la pandemia, sino porque siempre lo hemos hecho desde la presencialidad, porque siempre hemos tenido un estudiante que siempre llega tarde, un estudiante que no quiere estar en el aula, hemos tenido una estudiante que a veces llega al aula sin sus materiales, con la mochila vacía, o alguien que llegó sin haber almorzado, sin haber desayunado, o alguien que llegó simplemente sin la motivación para desarrollar las actividades, pero sí con mucha intención de compartir algo que estaba sintiendo. Entonces, la orientación educativa es permanente, se da durante todos los espacios de trabajo que realizan los docentes y significa acompañar a cada estudiante de manera continua, ¿no? Contribuir a su bienestar y a su formación integral en cualquier espacio de aprendizaje, y se entiende también como un proceso de ayuda específica, intencionada, pero también a veces espontánea, porque se van presentando las necesidades en el camino. Voy a compartir 3 de estas acciones. Tiene que ver la primera con la escucha activa y consciente, el diálogo apreciativo y la validación emocional. Es importante que esto lo podamos comprender en su real dimensión, y para eso he preparado algunos casos, algunos ejemplos que también son recogidos de los diversos espacios en que dialogamos con docentes, y recogemos estas experiencias porque nos parecen ricas de poder compartirlas con ustedes. Vamos a empezar con un caso que se refiere a la práctica de la escucha activa y consciente. Si yo leo el caso, es breve. Dice: José es un estudiante de secundaria que se encuentra triste y atemorizado porque alguien de su familia se contagió de COVID-19. Le ha dicho a su profesor que no ha realizado las actividades, pero que no se preocupe porque de todas maneras mañana las va a enviar. Han pasado 2 días y José no las ha enviado, pero sí ha contestado el saludo que hace el profesor todos los días en el grupo de WhatsApp. Entonces, la respuesta del profesor no la he escrito, pero al tercer día el profesor establece comunicación con José. Lo que hace el profesor es escucharlo. José le dice, y lo primero que hace al momento de hablar es: disculpe, profesor, no le podía enviar la tarea, ahora le voy a enviar, ya le estoy terminando. Entonces el profesor de José le dice: sí, entiendo que estés preocupado por tu tarea, pero por ahora quisiera que me cuentes cómo estás, cómo te sientes. Entonces le está dando la oportunidad de que pueda contar acerca de algo que le está pasando y que, tal como está en el caso, en su familia hay un contagio. Luego, durante la conversación, el profesor nos comenta que hubieron algunos silencios que no fue sencillo para José expresar o explicar lo que estaba sintiendo. Sin embargo, él pudo escuchar. No fue una llamada, no fue una conversación extensa, pero que estas respuestas que nos da el profesor frente a lo que le está pasando a José nos pueden llevar a visibilizar de manera más concreta cómo es la escucha activa y consciente. Entonces, practicamos la escucha activa y consciente cuando nos interesa más lo que nuestro estudiante desea decir que lo que nosotros hemos preparado para decir, ¿no? Eso a veces implica desprendernos de aquello que hemos preparado, que lo tenemos, porque hay una urgencia y es escuchar al estudiante. También el respetar los silencios, ¿no? Evitamos la angustia. A veces nos sentimos muy tensos, ansiosos, porque en una conversación la otra persona está haciendo un silencio. Sin embargo, ese silencio puede ser porque la persona está terminando de procesar algo, y frente a eso hay que tener paciencia. Otro indicio de que estamos practicando la escucha activa y consciente es cuando atendemos otras señales de la comunicación, o sea, gestos, timbre, volumen de voz, algunos emoticones que se usan en la comunicación diaria, y también cuando brindamos espacios para que los estudiantes comuniquen sus emociones. Paso ahora al caso número 2, que es sobre diálogo apreciativo. El caso para diálogo apreciativo es el siguiente. Tiene que ver con una madre de familia. La señora Rosa le comenta al profesor Raúl que se siente frustrada porque su hijo ya no desea continuar los estudios. Le ha dicho que prefiere que haga algunas cosas de la casa y no quiere forzarlo. Se siente estresada de insistir. El profesor Raúl le ha respondido que comprende su situación y la invita a recordar cuántas veces ha estado ante una situación también complicada cuando sus hijos eran más pequeños y se ha sentido frustrada.
pero que recuerde cómo pudo ella salir de esa situación y qué recursos empleó. Textualmente le dice: yo confío que usted va a encontrar una alternativa y vamos a ayudar a Pedro a salir de esta situación. La señora Rosa se queda pensando. Si se dan cuenta aquí, el docente no se ha apresurado por llegar ahí a cerrar la comunicación con algún acuerdo. El incluir la reflexión dentro de nuestro diálogo tiene que ver con que no vamos a tener respuestas rápidas, inmediatas. Entonces, ¿cuándo podemos decir que practicamos el diálogo apreciativo? Primero, cuando confiamos que todos tenemos fortalezas y recursos personales, cuando tenemos altas expectativas de nuestros estudiantes y sus familias, es decir, cuando creemos que ellos sí pueden lograr, que ellos sí pueden superar lo que les está pasando. Cuando utilizamos la reflexión en el diálogo, ¿no? Se dan cuenta, el profesor se despidió, pero la señora se quedó pensando. Seguramente en la siguiente comunicación van a poder continuar, pero ya ha pasado por un proceso reflexivo. También cuando consideramos la perspectiva del otro, miramos desde los lentes de la otra persona, y cuando nuestras actividades promueven, generan seguridad, autoestima y confianza. La tercera estrategia, también les voy a presentar un caso, y este caso tiene que ver con la validación emocional, ¿sí? Validación emocional. Recuerden, primero hemos tenido escucha activa y consciente, segundo, diálogo apreciativo, y ahora la validación emocional. Leamos el ejemplo. Juanita está en tercer grado de primaria y ante el pedido de la maestra de expresar en un dibujo cómo se sentían al iniciar la semana, Juanita envía como parte de su actividad una carita feliz y una triste. Esto le llama la atención a la maestra y decide conversar con los padres de Juanita. O sea, Juanita siempre había enviado cada que se le pedía una carita feliz. El papá le dice a la profesora: así como se siente mi niña, me siento yo. Soy técnico en enfermería y por estar en primera línea ya he sido vacunado y eso me pone feliz. Pero no dejo de estar triste porque tengo mucho miedo de que mi esposa y demás familiares puedan contagiarse. Eso me pone muy triste, aunque en realidad debería estar alegre porque soy un afortunado. Se dan cuenta cómo en la vivencia hay como dos emociones que están sobresaliendo y una está como afectando más. La maestra le dice: comprendo cómo se está sintiendo. El haberse vacunado le llena de alegría y es normal porque usted está protegido. Esa es una buena noticia. Sin embargo, sentirse triste también es normal porque aún estamos expuestos al peligro del contagio. Por eso vamos a seguir cuidándonos. Entonces, esta respuesta de la maestra nos lleva a pensar y a definir en qué momento podemos decir que estamos practicando la validación emocional. Y es, uno, cuando estamos convencidos nosotros. Decíamos que hay que empezar por nosotros. Si yo estoy convencido que mis emociones, las que sean, son valiosas, son importantes, entonces también lo voy a poder transmitir a los demás. Las emociones no son buenas ni malas, son una expresión de que estamos vivos y que hay situaciones que nos pueden vulnerar. ¿Qué más? Practicamos la validación emocional cuando comunico a mis estudiantes y familias que sus emociones y sentimientos son importantes, por lo tanto hay que reconocerlos y hay que expresarlos. También practicamos la validación emocional cuando dices a tus estudiantes que frente a situaciones dolorosas es normal, es lo esperado sentirse triste, así como ante una situación de logro es normal sentirse alegre. Para cerrar esta parte y dejar que Kate pueda complementar, es importante que las actividades que nosotros desarrollamos cuando hablamos del soporte socioemocional tengamos como referencia las competencias del currículo nacional. Especialmente hay una competencia, no digo que solamente se haga aquí, sino que hay una competencia, y es la primera del currículo, que es construye su identidad. Entonces, aquí hay unas capacidades que tienen que ver con la valoración de sí mismo y la autorregulación de emociones. Entonces, siempre es importante tener ese marco, ese encuadre de que nosotros en un enfoque por competencias encontramos un lugar para estas actividades de soporte socioemocional y que son parte de nuestra vida y de la vida de nuestros estudiantes. Gracias, Alejandra.
Muchas gracias, Milton. Vamos a continuar en realidad con este bloque. La segunda parte de este tercer bloque lo va a realizar Kate Samaniego a modo también de complementar algunas ideas que ya nos ha presentado Milton. Te pido, Kate, que sí podamos como un poco respetar los tiempos para dar también un espacio a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Sí, si me apoyan con la presentación para continuar el bloque. Me voy a centrar en los apoyos para brindar este soporte socioemocional. Y esto se puede desarrollar a través de un conjunto de actividades en los espacios de tutoría y orientación educativa, o como también se pueden realizar a través de las diferentes experiencias que vamos a ir proponiendo, como ya se ha mencionado. Recordemos que el trabajo a realizar es siempre multidisciplinario y es integral, por lo que se sugiere también involucrar a otros agentes en caso de la institución educativa, ¿no? O sea, cuente con también psicólogos, otros especialistas, el poder trabajar con los otros docentes para poder abordar justamente las diferentes situaciones que se vayan a presentar con los estudiantes. Y en caso de esta presentación voy a compartir algunas recomendaciones u orientaciones que buscan promover el trabajo en cuanto al brindar este soporte socioemocional a partir de 4 aspectos dentro de los múltiples que puede llegar a presentarse al momento que hablamos de este tipo de soporte y que podemos generarlo desde nuestro rol como docentes. Y como es la expresión emocional, la autorregulación, el cómo generar el manejo del estrés, el cómo recobrar la mirada de oportunidad y el fortalecimiento de los vínculos. Y para cada uno de ellos lo miraremos como que con algunas preguntas frecuentes para comprender mejor qué implica este concepto y encuadrarlo en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Y luego propondré algunas recomendaciones que puedan ser muy prácticas y que ayuden en este rol que cumplimos para acompañar a nuestros estudiantes, brindándoles este soporte socioemocional. Siguiente, por favor. Para empezar, iniciaremos hablando sobre la expresión emocional y la autorregulación. ¿Cuáles son aquellas principales expresiones emocionales que debemos observar en nuestros estudiantes? En una coyuntura como la crisis sanitaria actual, es esperable que la mayoría de los estudiantes evidencien una mayor vivencia de sus emociones, de supervivencia, lo que nos lleva a huir o defendernos del peligro, ¿no? Y estas pueden ser el miedo, la tristeza, la cólera, entre otros. Y debemos percatarnos que estas emociones aparecen justamente ante eventos que pueden ser considerados como negativos. La tristeza ante una pérdida de algo o de alguien que consideramos muy importante, la cólera ante situaciones que consideramos frustrantes o injustas, el miedo ante la percepción de un peligro que puede ser real o imaginario, o ante un futuro incierto. La observación de estas emociones supone la necesidad de que indaguemos en las situaciones o problemáticas por las que puede estar atravesando el estudiante y así podamos generar una intervención que pueda ser más adecuada. Y dependiendo de cuántos estudiantes puedan estar experimentando estas emociones de manera similar, podríamos pasar a un abordaje desde los espacios de tutoría individual o hacerlo quizás de manera más colectiva a través de la misma tutoría grupal. Como recomendaciones, podríamos considerar el trabajo de la expresión emocional empieza por uno mismo, ¿no? Y somos nosotros los llamados a iniciar ese trabajo de autoconocimiento y regulación emocional, y donde ponemos en práctica justamente las técnicas que consideremos las más adecuadas, y partiendo un poco de lo que se ha mencionado en este primer bloque. Y solo luego de eso podemos intervenir también diseñando y desarrollando experiencias de aprendizaje que fomenten esta expresión emocional de nuestros estudiantes en un espacio que pueda ser cálido, acogedor, donde podamos validar las emociones de todo tipo y se trabaja en herramientas que ayuden a la autorregulación. Y la expresión emocional se va a dar en diferentes espacios con el estudiante, pero además el docente tiene la oportunidad de integrar estas actividades en su plan de tutoría y orientación educativa. También es necesario que diferenciemos
la expresión emocional según la edad o la etapa de desarrollo del estudiante. Las niñas, los niños suelen expresar sus emociones por medio de conductas a través del llanto, puede ser la agresión, los berrinches, entre otros, y teniendo además la dificultad de darle nombre a lo que sienten. Y el docente puede ayudarle a reconocer y a nombrar la emoción, verbalizando eso que siente. Por ejemplo, puede que te sientas molesto por no salir a jugar, o que te incomode la mascarilla, o que te aburra no poder ir al colegio a jugar con tus amigos. Sentirnos así es normal, pero tenemos que cuidarnos mucho para estar sanos y protegernos. Esto es aplicar la validación emocional, como indicamos con la intervención anterior con Milton. Siguiente, por favor. Otro aspecto a considerar en el soporte socioemocional es que viene presentándose situaciones de estrés, pero ¿cómo lo manejamos? O el primero partir, ¿no? El cómo se manifiesta el estrés en los estudiantes, cómo lo reconocemos. Pues los niños, las niñas, los adolescentes pueden responder al estrés de diferentes formas. Puede ser con malestares físicos, desde la conducta, pueden mostrarse más dependientes y apegados a sus padres, o manifestar preocupación constante, estar irritables o asustados, no dormir bien, encerrarse en sí mismo o llorar con frecuencia, quizás hasta mostrarse pesimista o en algunos casos mojar la cama, ¿no? Y otras manifestaciones desde el comportamiento pueden ser presentar también conductas de riesgo o desencadenar trastornos psicológicos. Como comer en exceso, disminuir radicalmente el apetito o consumo y abuso de ciertas sustancias que pueden ser nocivas para su salud, entre otros. El docente, ahí es clave que esté atento a las distintas manifestaciones o cambios de su comportamiento, tanto si los observa como si son referidos por el estudiante a través de las interacciones que tengamos con ellos o incluso a través de lo que puede ser referido por la misma familia. ¿Qué podemos hacer para ayudar a gestionar este estrés con mayor efectividad? Pues aquí la Organización Panamericana de la Salud el año pasado sugirió 5 medidas que nos pueden ayudar a manejar el estrés con los niños, las niñas y los adolescentes. Y se sugiere que estas recomendaciones sean extendidas también a las familias para que puedan aplicarlas en casa. Podemos considerar el plantear muchos juegos y dinámicas, ¿no? El juego no solo genera emociones positivas que activa la respuesta de calma, sino que permite al estudiante que exprese todas las emociones que está vivenciando. El juego físico, si hay la posibilidad de incrementarlo, también genera mucho beneficio al regular las hormonas del estrés que producen hiperactivación. Otra cosa que podemos considerar es reforzar el apego seguro. El docente también debe constituirse en un punto de apoyo consistente y confiable, y esto mediante una relación cercana, cálida con los estudiantes, y debe haber un contacto regular a través de los medios de comunicación que se encuentren disponibles. También podemos establecer rutinas claras. Pese a la dificultad de comunicación y conectividad que este contexto nos presenta, pues podemos generar rutinas, actividades, horarios lo más regulares posibles para fomentar este sentido de estabilidad en los estudiantes, ¿no? Y siendo el estrés producido por la percepción de la pérdida del control, la rutina llega a ser un elemento importante justamente para revertir esto. Hablar con los estudiantes, esto es importantísimo, ¿no? Generar estos espacios de conversación, de expresión emocional, adaptándonos a las modalidades que tengamos disponibles o también a las mismas características de las propias familias. El ser claro es otro aspecto que debemos considerar al momento de gestionar el estrés. Es necesario comunicarse con los estudiantes, adaptando el discurso a la edad y a la capacidad de entendimiento que tengan cada uno de ellos, explicando con seriedad y transparencia
lo que estamos viviendo y también generando comportamientos de autocuidado que se hacen más necesarios con este contexto. Siguiente, por favor. Otro aspecto llega a ser el recobrar la mirada de oportunidad. ¿Pero qué entendemos por esta mirada de oportunidad? Pues este es un enfoque potencial positivo que podemos tener sobre una situación. Y partimos de la idea de que una situación o un contexto no es bueno o malo, no es positivo o negativo en sí mismo, sino que adquiere esa carga en una interacción con otros elementos y en la interpretación que le da el observador. Y de esta manera uno puede asumir una perspectiva de déficit, enfocarse en lo que falta, en lo que está mal o en lo que no funciona, o en una perspectiva o mirada de oportunidad y mirar la situación desde su capacidad transformadora, desde la expectativa de crecimiento, desde la ganancia que podría llegar a generarle lo que está viviendo. Y la intervención de la objetividad y la razón también son indispensables para no caer en un optimismo irracional, ¿no? Que esto también puede considerarse nocivo al no contar con un correlato real que lo sustente. Ahora, son múltiples las causas de la disminución o pérdida de esta mirada de oportunidad y que va relacionado también con la esperanza. Y entre ellos está este enfoque negativo de las fuentes de información a las que nos encontramos expuestos. Y básicamente venimos todo el día escuchando esta información y a veces está presente información muy negativa, que es probable que empecemos a ver como que toda la situación está mal. ¿Qué podemos hacer frente a ello? Pues buscar fuentes de información con menor carga negativa, sin perder objetividad, para crear una mejor versión de la realidad, de lo que está pasando, de los avances, ¿no? Y los casos que se vienen logrando a pesar de este contexto o a partir de ella. Las experiencias personales, dolorosas o frustrantes, también hacen que prefiramos no esperar nada del futuro, y ya que el temor a volver a experimentar nuevamente este dolor nos impide a veces que lo hagamos. Y en este caso, una interpretación del suceso llega a ser importante, ¿no? El preguntarse qué hemos aprendido de esto o el tener como premisa, ¿no? No es necesario que todo siempre te salga bien, y de los errores también se aprende. También es parte también de un principio pedagógico y entre otros enfoques alternativos que van a reducir la carga negativa de la situación. Y el docente es una de las personas con mayor impacto sobre el desarrollo de esta mirada de oportunidad y el generar esta esperanza también en los mismos estudiantes. Y desde ahí, ¿qué es lo que puede llegar a hacer? Pues puede promover la agencia, que eso implica el que también se asuma responsabilidad frente a la situación, que se haga cargo, que tome una decisión que sea coherente con las propias necesidades y deseos para hacer frente a aquello que pueda estar afrontando. El poder fomentar la necesidad de competencia, promover a los estudiantes el deseo de ser capaces, el guiar el camino del estudiante resiliente para que pueda mirar más allá de las limitaciones inmediatas y también confíe en su propio potencial. Siguiente, por favor. Y otro punto a considerar y otro aspecto importante cuando hablamos de bienestar socioemocional es el fortalecimiento del vínculo, ¿no? Y esto es clave y lo hemos ido mencionando con énfasis a lo largo de todo el webinar. Y ahora con este contexto, pues es evidente, ¿no? Que se ha visto afectado el establecimiento de este vínculo. ¿Y cómo lo vemos? Pues el traslado de la escuela al hogar ha puesto una mayor responsabilidad tanto en docentes como en padres, madres, los mismos cuidadores. Por un lado, los docentes tienen que crear nuevas formas de enseñanza con la premisa de seguir construyendo aprendizajes significativos. Por otro lado, del lado de los padres o de las familias, estos tienen que acompañar en que se dé el desarrollo también de las actividades escolares para un óptimo desempeño, para que pueda generarse también aprendizajes. Y estas responsabilidades de los adultos para con la educación de las niñas, los niños, los adolescentes, también ha implicado una presión particular en ambas partes, ¿no? Aspecto que ha generado que las relaciones sean un puente para el cumplimiento de ciertas metas y objetivos puntuales,
relegando a un segundo plano la variable efectiva. Y de esta manera las relaciones estudiante, docente, hijo, padre, madre, cuidador, en el contexto de la pandemia, pueden en muchas ocasiones tornarse tensas. Y esto viene acompañado de una pérdida de contacto cotidiano con los mismos pares, que es crucial para la construcción de la identidad, el desarrollo social y afectivo de los estudiantes de cualquier edad. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a ello? ¿Cómo podemos fortalecer los vínculos? Pues desde ahí podemos nosotros como docentes promover a través del diseño y la aplicación de actividades interactivas un sentido de comunidad en los espacios escolares. Cuando una persona es parte de una comunidad, cuenta con un sentido de pertenencia que le permite construir hacia el bienestar común, reconociendo principalmente que los agentes con los que interactúa le afectan y enriquecen, y así también él o ella puede afectar e enriquecer el entorno. Y este sentido de comunidad trasciende de lo físico, por lo que es ideal para promover en un contexto de virtualidad y el trabajo remoto, y en los que aún se pueden priorizar los vínculos. Por tanto, se puede entender que podemos contar con el otro y que nos necesitamos para poder enfrentar las distintas adversidades que podemos estar pasando. Bueno, y recuerda que como gestores y promotores de los vínculos saludables estamos llamados a ser los primeros en generarlo, ¿no? Dentro y fuera del aula. Por eso, empecemos por definir en qué estado también se encuentran nuestras propias relaciones personales. Y otra vez es necesario que si vamos a intervenir en el estudiante, necesitamos constantemente estar mirándonos y veamos también cuáles son nuestros propios vínculos, ¿no? Y que desde ahí también cuáles son los vínculos que estamos construyendo con nuestros estudiantes, hacia dónde queremos llevarlos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que sean cada día más fuertes y saludables? Y bueno, se han brindado algunas recomendaciones que van a ayudar al soporte socioemocional y que pueden ser aplicadas según las necesidades de nuestros estudiantes. Y en el transcurso de las próximas semanas debemos estar publicando unas orientaciones para el soporte socioemocional en la página Te Escucho Docente, las cuales se van a colocar a disposición para ser usadas, adaptadas y ser referencias para que puedan crear también sus propias actividades porque buscan ser orientaciones prácticas y con el fin de poder ayudarlos justamente en esta labor tan importante que están asumiendo y con el fin de que también podamos responder a las necesidades reales de nuestros estudiantes. Además, es importante, bueno, tener claro que esta gran tarea de contribuir al bienestar socioemocional no solo se realiza por parte del rol de los docentes tutores, ¿no? Que si bien tienen una gran oportunidad de impacto, debemos afrontarlo de manera conjunta entre todos los docentes, los directivos, las familias, psicólogos si lo hubiera, personal administrativo y la comunidad en general, ¿no? O sea, todos reconociendo que el soporte socioemocional se basa principalmente en el establecimiento del vínculo y generando acciones justamente que permitan al estudiante recuperar el equilibrio. Y desde ahí todos podemos contribuir asumiendo un rol. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Hay una pregunta que ha llegado de José Ulises Estela Pérez. Esa pregunta va para Milton, por favor. Y voy a unirla con otra pregunta que también nos ha llegado. Entonces, para Milton son dos preguntas. La primera es ¿qué estrategias socioemocionales se puede aplicar para el retorno de los estudiantes que han abandonado las instituciones educativas durante este periodo de pandemia? Y otra consulta es cómo los docentes pueden enfrentar y promover, cuidar su bienestar socioemocional frente a las diferentes cargas y recargas que están teniendo, tanto desde el aspecto del hogar, la organización del hogar, conjuntamente trabajo con las familias, con los estudiantes, sus labores, cómo ellos pueden, digamos, equilibrar un poco en pro de su bienestar socioemocional. Esas dos preguntas, por favor, Milton. Ok, gracias Alejandra, gracias al profesor José que nos hace la pregunta. Cuando tenemos a un estudiante que ha retornado, que interrumpió de repente el año pasado y ha retornado, ese es un evento que nos da alegría, ¿no? Y hay que sentirlo así, es como que alguien que no estuvo regresa y las estrategias que tenemos que aplicar, algunas las hemos mencionado, tendrían que ir por
la escucha para saber cuál fue el motivo que lo llevó a desligarse de las actividades el año pasado. También el diálogo apreciativo para poder reconocer si es que encontramos que tuvo alguna dificultad el año pasado, poder reconocer y reforzar algunas fortalezas que el estudiante pueda tener y que también es un ejercicio de resiliencia. Otro aspecto es darle esa mirada de oportunidad. Los docentes, cuando están frente a estos estudiantes, hay que, en ese recojo de información que hacemos, informarnos acerca de qué actividades son las que están haciendo. De repente están trabajando, se están dedicando a algún comercio o algo. Entonces, el poder vincular las actividades que les ofrecemos desde lo que ellos ya están haciendo. Les decía hace un rato, nuestro currículo es rico en competencias de las cuales podríamos priorizar y también contextualizar para el trabajo con nuestros estudiantes. Recuerden que no solo es importante cuando estamos trabajando con nuestros estudiantes el mantenerlos contactados con nosotros, sino también es una oportunidad para que se mantengan conectados con nosotros y con las actividades que les estamos ofreciendo. Y eso tiene que ver mucho con el vínculo del cual nos ha hablado Kate, el vínculo emocional. Y respecto a la saturación de actividades, al inicio les comentaba la importancia de poder organizarnos y de poder dialogar. Hay que aprender de lo que pasó el año anterior, en el 2020. Si es que en la familia no nos pusimos de acuerdo o habían muchas actividades como para una de los miembros de la familia, es el momento de establecer diálogos, consensos, compartir responsabilidades, llegar a acuerdos para que uno no sea el que se sienta agotado y sobrecargado. Eso es en el caso de la familia. En el caso de la escuela, también ha llegado el momento, mirando lo que se recorrió el año pasado, de que como comunidad educativa podamos ver dentro de los colegiados, dentro de las reuniones, si ponemos por encima de todo nuestro bienestar socioemocional, entonces, ¿qué condiciones podemos generar? Y eso tiene que ver con que establezcamos acuerdos, hasta qué hora, por ejemplo, vamos a usar el grupo de WhatsApp en el día, los fines de semana, qué acuerdos vamos a tener. Nos comentan algunas iniciativas, experiencias que han tenido y les ha resultado es que, por ejemplo, conversaban entre docentes con sus directivos y para salvaguardar su bienestar, su salud emocional, decían, no, sábado, domingo, nadie participa de un WhatsApp del grupo de los trabajos. Y si es que hay algo muy, muy urgente, la comunicación va a ser directa con la persona. Pero es importante que vayamos llegando a ese diálogo y a esos consensos de qué es lo que favorece, qué es lo que contribuye con nuestro bienestar socioemocional. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por tu respuesta, Milton. Vamos con preguntas para Kate. Nos dice la profesora Lenny Velázquez, ¿cuál es esta diferencia que existe entre el soporte emocional con tutoría en el nivel inicial, ¿no? ¿Cuál es el soporte socioemocional y la tutoría en el nivel inicial? ¿Cuáles son las diferencias? Y además nos comenta Neri Ayuque que hay muchísimo temor a causa de padres de familia que tienen que salir a trabajar, estudiantes que necesariamente no pueden salir a compartir con sus demás compañeros, con otros amigos, porque aún continuamos con las medidas de protocolos de bioseguridad, ¿no? Entonces hay muchísimo temor en realidad en general en población, en estudiantes de distintas edades, en padres de familia. ¿Qué recomendaciones, qué consejos se puede brindar frente a ello? Muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias a los docentes que han intervenido, a Nelly y a Nelly. Y para dar respuesta a estas dos preguntas, iniciaré primero por la última que me realizaste, ¿no? Frente a este contexto, el miedo que está muy presente. Y ante la incertidumbre, en realidad la primera respuesta del cerebro humano es el miedo y la ansiedad, y ambas como medidas protectoras e incentivos para buscar una solución, ¿no? Y nos pueden ayudar a actuar también para resolverlas. Sin embargo, el exceso de también la información a la cual nos vemos expuestos o la frustración de no saber qué es lo que va a llegar a pasar después y las preocupaciones por las diferentes demandas que experimentamos pueden aumentar este sentimiento de miedo, ¿no? Generarse en ansiedad, en sensaciones de pánico.
Y es importante que podamos brindar espacios para reconocer que si lo que estoy percibiendo de la situación se debe a la intensidad de mis emociones, al tomar conciencia sobre ellas, y se pueden aplicar algunas estrategias que ayuden justamente a la autorregulación para ver la situación en su real dimensión, ¿no? Y aquí también es importante llegar a considerar y tener en cuenta como premisa: controla lo que puedas controlar, ¿no? Y esto que va relacionado frente a lo que estamos viviendo con el ser más resilientes. Y esta es una situación que a nivel mundial ha salido de control, y por esto es importante aceptar todo lo que no está bajo tu control, ¿no? Pero que sí está bajo tu control, pues seguir aquellas indicaciones justamente para prevenir el contagio, porque estamos pensando justamente en la situación más extrema. Pero ok, ¿no? Y ahí viene la situación de miedo, y ese miedo se puede volver pánico, pero viéndolo que es una función adaptativa, esta emoción te puede servir a generar una acción. Entonces, ¿cómo? Previenes, ¿no? Puedes generar estas acciones que vienen a ser el distanciamiento social, el autocuidado, el lavarse las manos de manera frecuente, hacer ejercicios físicos una vez al día, ¿no? ¿Qué tan importante es esto? O el jugar, como lo mencionábamos como parte del último bloque, que es recomendadísimo, para poder controlar incluso los niveles de estrés que podamos tener, y genera y fortalece los vínculos que lo hacemos con nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Entre la familia. O el poder comer saludable, el poder dormir entre 7 y 8 horas diarias entre las actividades que puedas manejar. Y sobre los resultados que se generen, es necesario aprender también a que todo es un proceso, ¿no? Y si vamos haciendo quizás, asumiendo estas recomendaciones, no va a ser los cambios de un momento a otro, ¿no? Entonces hay que entender que esto implica todo un proceso, y es necesario también que nos hablemos a nosotros mismos con cariño, con bondad. De esta manera, esto ayuda también a que podamos gestionar nuestras emociones y tener una relación saludable con uno mismo, ¿no? Y ni qué decir con nuestros hijos e hijas, ¿no? El primer trabajo está con nosotros, para luego también generar una relación así de saludable con las personas de nuestro entorno. Y si estamos hablando de padres, madres de familia o los docentes, pues el impacto y el efecto lo vamos a ver en nuestras relaciones con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestros estudiantes. Entonces, bueno, estas son algunas de las recomendaciones que podrían llegar a considerar. Claro que siempre hay que estar atentos dentro de lo que se ha mencionado, a que hay cosas que quizás podamos llegar a manejarlo, pero así como lo mencionó Milton en su primera intervención del bloque, si es que vemos que ya se vienen presentando algunas conductas o situaciones que ya no son manejables por uno mismo, pues es importante también pedir ayuda, ¿no? Y a nivel del docente, bueno, encuentran estos medios disponibles a través de la página Te Escucho Docente, y a nivel de la familia es importante también que podamos encontrar, si lo vemos necesario, ayuda especializada, ¿no? Es importante ahora mantener el cuidar nuestra salud mental, el cuidarnos emocionalmente, para también cuidar a nuestra familia. Y sobre la segunda pregunta, que tenía que ver con la aplicación, ¿no?, del brindar soporte socioemocional en el nivel de inicial, claro que sí, se realiza esta aplicación. Más que ver las diferencias, pensaría más bien en que la similitud es el concepto del mismo. Al hablar de tutoría estamos hablando del acompañamiento socioafectivo y cognitivo, ¿no? Y esto es aplicable en todos los niveles de la educación básica regular. Y en la familia, quizás como principal característica, se da este acompañamiento y viene un trabajo más rico con las familias, desde las diferentes actividades, ¿no? Y esto creo que es la principal característica y el diferenciador frente quizás a los otros niveles, y que va a implicar este trabajo y mayor acercamiento con ellos para poder adaptar estas actividades que se han ido comentando, para poder brindar el soporte necesario y contribuir a su bienestar socioemocional. Gracias, Alejandra. Muchas gracias a ti, Kate. Con esto hemos concluido nuestro webinar del día de hoy, denominado Orientaciones para el soporte socioemocional a las y los estudiantes en el marco del buen retorno
del año escolar 2021. Queremos compartir con ustedes que los webinars quedan guardados en este Facebook, tanto el de Perú Educa como el de Minedu. Pueden ingresar y verlos cuantas veces ustedes deseen, compartirlo también. Aprovecho también de mencionar que en la descripción de este webinar hay una encuesta. Pedimos por favor que la realicen, nos brinda también información acerca de aquellos docentes que están con nosotros en estas transmisiones en vivo. Los invitamos el lunes 5 de abril, donde abordaremos también estrategias para el acompañamiento socioafectivo y cognitivo en este Facebook a las 6 de la tarde. Quiero también aprovechar de comentarles que el 8 de abril inician la preinscripción al curso Inteligencia Emocional para el Aprendizaje, justamente en el marco de buscar profundizar en estas temáticas sobre gestión de emociones, autorregulación, autoconciencia emocional, y a partir de lo que trabajemos con nosotros como persona, poder así brindar un mejor soporte socioemocional a nuestros estudiantes. El día de mañana a las 5 de la tarde, además, se va a transmitir en esos mismos Facebook aquellas instituciones educativas que están siendo focalizadas para el retorno a la presencialidad. Sabemos que hay algunos que tienen muchas inquietudes, muchas dudas. Pueden ingresar a ese webinar para aquellas instituciones educativas que están focalizadas. Con nosotros será entonces hasta una siguiente oportunidad. Nos encontramos el día lunes 5 de abril. Quiero invitar a nuestros invitados que me acompañen, por favor promoviendo también, porque continuamos todavía con las medidas y protocolos de bioseguridad. Hay que seguir usando la mascarilla constantemente, lavarnos las manos al menos por 20 segundos, no salir si no es necesario, no visitar a nuestros familiares o amigos. Entonces, en este sentido, pido por favor a Kate, a Milton, nos colocamos la mascarilla en señal también de ejemplo y continuar así con una comunidad educativa trabajando en pro de la prevención. Muchas gracias.